Muy buenas tardes, noches, compañeros. Pues aquí estamos en el episodio de A Fondo número 2 de la temporada 4 con nuestra amiga Susi Aranda, con nuestro amigo Arturo Rueda y su servidor Valdemar Coronel. Y bueno, pues bienvenidos a este programa donde vamos a ver lo que son las reformas a la ley de amparo. ¿Qué tal, Susana? Hola, muy buenas noches a toda nuestra audiencia, compañeros, ¿cómo están? Doctor Valdemar, el querido Arturo que nos acompaña hoy y extrañando a Maggie como siempre. Gracias por sintonizarnos esta semana. Arturo, Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Un gusto volver a estar aquí con todos ustedes. Saludos, Susi. Saludos, Valde. Muchas gracias por estar aquí perfecto. y por invitarme. Muy bien, bueno, pues no te invitamos, tú eres parte del programa, del staff Ah, ok. aquí. Este, muy bien, entonces empezamos. Voy a hacer una explicación muy rápida de lo que es pues en lo que es el amparo, en palabras bastante, nada, tratar de no ser nada técnico. Y bueno, el amparo es un juicio, ¿no? Es un tipo de juicio que se tiene. Algunos le llaman que es un medio de defensa. En realidad, sí protege derechos de los ciudadanos. En esencia es eso. El amparo, sí, en eso la oposición ha tenido razón. Sí, efectivamente, el amparo se creó para proteger a los ciudadanos y a los ciudadanos también, no nada más autoridades, pero también como decía en aquella frase, ¿no? Que el juicio de amparo proteja al débil del poderoso, ¿no? Entonces, esa es la esencia del juicio de amparo. Y bueno, tengo aquí una presentación muy rápida, que creo que así se ve, es más fácil tenerlo. Y vamos a empezar con esto. No sé si ya lo ven ahí. ¿Sí se ¿Ya? ve? ¿Ya? Perfecto. Bueno, efectivamente, en esta reforma a la ley de amparo sí es un cambio de paradigma, ¿no? Porque pasamos de una visión social de nuestra Constitución, de donde nació la ley de amparo, precisamente, y que se fue más o menos modificando al paso de los tiempos, y llegó un momento en donde a veces el interés privado, el interés individual, eh, parecía ser más importante, especialmente a últimos años, que el interés social o el orden público, ¿no? Nosotros lo vimos precisamente cuando se fueron cambiando. Yo todavía me acuerdo por ahí de los años 2000, en donde yo trabajando en obras públicas, de repente nos presentaban un amparo sobre una obra, ¿no? Y todavía 10 años atrás, por ahí de finales de los 90, el criterio jurisprudencial era no des una suspensión para una obra pública, por ejemplo, ¿no? No se otorgaban suspensiones. A veces en el amparo, lo que la gente generalmente le llama el amparo, pues en realidad es a la suspensión, ¿no? Que dicen, oye, te van a detener o ve por un amparo, ¿no? Y lo que quieren en realidad es una orden de suspensión, ¿no? Antes de llegar a una sentencia al final donde efectivamente se otorga el amparo, primero que nada es esa suspensión. Entonces, como les digo, o sea, cronológicamente más o menos todavía en los 90, cuando se iniciaba una obra, era muy difícil parar una obra, es más, ningún juez de distrito se atrevía porque siempre se manejaba este concepto del interés público, el interés social, superior a un interés individual. Así fue durante muchos años, después se fue modificando poco a poco el criterio, llegando a los años 2000, donde le decían a las autoridades, ¿sabes qué? Tú que estás haciendo una obra, te lo dejo prácticamente a tu conciencia y a tu consideración. Tú ves si la detienes o no la detienes, ¿no? Y después se modificó y ya casualmente ya con el gobierno de la 4T, que de repente todos los jueces de distrito cambian el criterio, se cambian criterios jurisprudenciales, y ahora ya el interés individual, en el caso, por ejemplo, de obras públicas, que es mucho la esencia de esta reforma de la ley de amparo, se les otorga a los individuos, ¿no? Prácticamente de cajón. Y ahí vemos muchas obras de infraestructura que fueron detenidas por jueces federales en juicios de amparo, donde se otorgaba esta suspensión, ¿no? Y aquí fíjese que es muy importante, compañeros Susana, Arturo. Yo creo que aquí el cambio de paradigma también es en tú cómo piensas, ¿no? De la manera en que tú piensas, eres o no eres de izquierda o eres de derecha, ¿no? Eh, Muchos abogados cuando nos conviene, en el juicio de amparo, pues vamos a decir que somos de derecha, ¿no? Cuando no nos conviene, que somos de izquierda, porque depende de tu cliente, ¿no? Pero si somos honestos y vamos con nuestro pensamiento, si yo soy de izquierda, siempre voy a pensar que el interés social y el orden público está sobre el interés individual. Y este es Así es. precisamente
el cambio de paradigma que da esta reforma de la ley de amparo, donde le regresa, porque ya tenía este concepto o esta costumbre ya se daba de siempre sobreponer el interés social y el orden público. Nada más que como los últimos 10 o por lo menos 8 años, 6 años, se dio otra modificación y se hizo muy individualista el amparo sobre los derechos de los colectivos, especialmente en obras públicas. Pues entonces, ¿qué es lo que sucedió, no? Pues ahora se les hace muy drástico este cambio, que no es otra cosa más que regresarnos a los años 80, 90, ¿no? Nada más que eso no veo que se digan en los foros ni en las discusiones, ¿no? Pero esa es la esencia en este caso de este juicio de amparo. Y vámonos exactamente a los temas, porque si por ahí nos encontramos a alguien que nos quiere discutir sobre los temas del amparo y diga que el amparo ya no existe, porque ya ven que han dicho que el amparo se acabó y que ya no hay juicio de amparo, ya no hay suspensión, ¿no? La realidad es que esta modificación a la ley de amparo solamente es sobre ciertos aspectos, ¿no? Especialmente cuestiones financieras en donde difícilmente a nosotros como ciudadanos digamos, normales, ¿no? O mundanos, pues no nos va a tocar que la UIF nos detenga o nos prive de nuestros ahorros de 1,000 millones de pesos porque simplemente no los tenemos, ¿no? Estos asuntos son asuntos de mucho dinero generalmente, difícilmente van a afectar a alguien que tenga muy poquito dinero. Son asuntos que no los vamos a ver nosotros, ¿no? O sea, todos los que están ahí saliendo a defender, pues a lo mejor tienen el dinero y los que no, pues no saben y están mareados en los argumentos de estos criterios, ¿no? En los otros, las cuestiones que se modifican también para hacer más complicada la suspensión, bueno, pues es los casos precisamente de las obras públicas, ¿no? Principalmente en algunos, obviamente también delitos donde la suspensión no se va a otorgar, ¿no? Ahora, ¿qué otra cuestión de fondo, además del de eres de izquierda o de derecha, interés social o interés colectivo? Bueno, hay otro concepto que este ya es un poquito más técnico, pero lo vamos a entender con los ejemplos de las, entre comillas, voy a poner asociaciones de la sociedad civil, ¿no? A las ONGs famosas que paraban o pretendían parar las obras por cuestiones ecológicas, ¿no? Que luego no eran tan ecologistas, ¿no? Y ellos utilizaban, y los criterios de los jueces, en este caso de amparo, utilizaban lo que era el concepto del interés legítimo, ¿no? Es decir, yo no soy el dueño de la tierra en donde están haciendo la obra del Tren Maya. Yo no soy el dueño. Pero a mí me preocupa, ellos decían, a mí me preocupa la ecología, entonces yo la voy a proteger y entonces tengo el interés legítimo como una ONG o como un ciudadano que no es dueño y se les reconocía ese derecho y se les otorgaba la suspensión, ¿no? Aunque después el amparo no se los otorgara, sí paraban la obra por años, ¿no? Los juicios tardan años, ¿no? Ese es otro de las modificaciones en donde ya ahora se dice que el interés legítimo pues se va a analizar, ¿no? De una diferente manera y se va a analizar y se va a ponderar que efectivamente sea una cuestión que sea más importante que el interés social y que el orden común, ¿no? Difícilmente en una obra un interés individual va a ser superior al interés común, al orden social, ¿no? Entonces, ahí está la situación, ¿no? Ahora, vamos para ya casi para terminar esto de explicar esta situación, ¿no? ¿Cuáles son los casos en donde va a ser muy difícil que se obtenga la suspensión? Bueno, lo decíamos hace ratito, los bloqueos de cuentas por la UIF, ¿no? ¿A quién le van a detener sus cuentas? Digo, no creo que, a mí no me las van a detener, no creo que les interese mis saldos, ¿no? Cuestiones del sistema financiero y cuestiones de orden de aprehensión, ¿no? Esa es la parte que mucho les preocupa, pero ¿a quién le puede preocupar, no? Si tú tienes tu dinero bien habido y estás en orden, bueno, pues entonces ni siquiera te debería de preocupar, ¿no? Si te llega el problema, tú podrás acreditar entonces para obtener la suspensión y luego el amparo, pues que tu dinero viene de un origen legítimo. Entonces, puedo decir que el que nada debe, nada teme, ¿no? Pero creo que por ahí va mucho esto de la situación. Y en la práctica, ¿qué es lo que pasaba, no? Se bloqueaba una cuenta, ¿no? Y en la demanda de amparo, casi de cajón se liberaba la cuenta. El caso de la esposa de García Luna, ¿no? Donde le liberan la cuenta con un amparo. O sea, ustedes recordarán ese caso, ¿no? Bueno, ¿ahora qué va a pasar? Pues que ahora va a tener que hacerse un análisis, ¿no? Y tendrá que acreditar, en este caso, si fuera la esposa de García Luna, que el dinero viene de un origen legítimo.
que no se lo encontró de repente en su cuenta, ¿no? Y tendrá que decir esto viene de aquí, de aquí, de allá. O sea, se acabaron los asuntos de riqueza inexplicable, ¿no? Y creo que este es lo que más les está doliendo a esos grupos de poder que efectivamente no pueden acreditar esa parte. Y bueno, esto en esencia es el tema del amparo. Esas son en realidad las reformas, y aquí viene y entra la discusión, ¿no? Creo que la defensa, en este caso, de los que promovieron esta reforma de amparo, pues es precisamente el pensamiento de izquierda, ¿no? Sobreponer el interés social, el orden público, sobre el interés individual, ¿no? Y bueno, ahora sí, comentarios, Susi. Bueno, yo también quiero hacer algunas precisiones sobre esta reforma a la ley de amparo. La verdad me pareció muy bien explicado tu contexto que das para la reforma, bastante claro y sobre todo que lo puede entender, que se puede entender en palabras coloquiales para que nuestro auditorio pues lo entienda perfectamente y que no quede duda, ¿no? Porque quedan muchas dudas, sobre todo por lo que la derecha siempre está haciendo con cada cosa que hace la cuarta transformación y a veces siembra la duda en el ciudadano, pero tengan la confianza que la cuarta transformación siempre va a estar a favor del interés colectivo sobre el individual, como tú lo recalcaste varias veces. Mira, aquí tengo escritos algunas cosas que la gente me ha preguntado, ¿sí? Me dice, qué es la ley de amparo y por qué se está reformando? Preguntó alguna persona. Yo le dije, bueno, empecemos por ver qué es el amparo, ¿no? Para el ciudadano común se entiende como un mecanismo legal mediante el cual cualquier persona puede pedir a un juez federal que la proteja ante actos de autoridad que violen la Constitución. Si una dependencia, en este caso, que siempre estamos hablando del gobierno federal, estatal o municipal, afecta o viola sus derechos como ciudadano, un ejemplo, la libertad, la seguridad o la propiedad jurídica, puede promover usted un juicio de amparo y el juez analiza si este acto fue legal y ordena detenerlo o corregirlo. El amparo se puede decir que para nosotros es un escudo del ciudadano frente al poder. Así lo entiende el ciudadano común. No elimina ninguna ley, pero protege al ciudadano que lo solicita en una fórmula muy sencilla para los abogados que se llama la fórmula Otero, que busca que el Estado pueda gobernar, pero que el ciudadano no quede indefenso, ¿sí? Entonces, me dice, bueno, entonces, ¿por qué se está reformando? No se entiende. Muy bien. Entonces llegamos, a ver, el Senado aprobó una reforma con el propósito de actualizar el uso de las suspensiones, es decir, las medidas que detienen la aplicación de un acto o proyecto, mientras que el juez resuelve sobre el fondo del asunto. Ejemplo, en los últimos años algunas suspensiones, como bien lo dices, han frenado proyectos nacionales de gran impacto, como por ejemplo grandes obras de infraestructura, energía o los mismos programas sociales que la derecha quería frenar con solo una resolución judicial, ¿sí? Estaba solo que el juez otorgar esa suspensión. Y esta reforma busca evitar que el juez paralice las políticas públicas que benefician a millones de personas, como bien lo dijiste, doctor, y no elimina el derecho a la defensa individual. Se propone que los jueces valoren el interés social y el orden público antes de conceder una suspensión bajo el interés individual y que se delimiten mejor los casos de la suspensión. También tenemos en esta reforma una cláusula de retroactividad, que esta se va a permitir que se aplique en los procesos actuales e incluso en algunos casos
que están en proceso, ¿sí? En síntesis, se pretende llevar a la justicia a ser más ágil, a ser más moderno y a ser mucho más equilibrada la justicia, ¿sí? No es ningún retroceso para el país, no, el ciudadano va a quedar indefenso, no, no se dejen llevar por lo que dice siempre la derecha. El amparo sigue protegiendo al individuo sin detener el desarrollo del país. ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es el reto de esta reforma, compañeros? Es mantener el equilibrio de la justicia, que no detenga al país, pero que el progreso no pase por encima de la justicia social en este caso. Y uno de las cuestiones bien importantes para aclarar lo que decías tú, doctor, fíjate, voy a poner aquí un ejemplo del Tren Maya. Fíjate, a finales del 2021, este gran proyecto de la cuarta fue el Tren Maya. A finales del 2021 tenía 25 amparos presentados ante este proyecto, ¿sí? En el tramo 5 específicamente hubo varias suspensiones. En enero de 2025 hubo una suspensión definitiva para los tramos 5 y 7. Esto debido, según los que promovieron estos amparos, a la falta de estudios ambientales. Y en julio del 2024 hubo una suspensión definitiva para el tramo 7. Todo esto fue promovido por individuos, grupos indígenas y grupos ambientalistas. Un ejemplo de estos expedientes que se promovieron la suspensión es el 80 diagonal 2022 y el 884 diagonal 2022. Fueron promovidos en el Juzgado Primero de Distrito en Yucatán y otorgan esas suspensiones, que sin tener un interés superior sobre el colectivo social nacional, solo para haber sido promovidos por algunos individuos. ¿Te imaginas la gravedad de parar una obra de infraestructura que beneficiaría a millones de personas? ¿Cómo estaba de mal esta ley y cómo se aplicaba a conveniencia? Entonces, pues, ese es uno de los ejemplos, de los muchos ejemplos por los que se tenía que reformar, y es una de las justificaciones. Entonces, pues, yo creo que queda aquí más que claro por qué estamos argumentando la defensa de esta reforma a la ley de amparo. Muy bien, Es Susi. cuanto. Muy bien. Arturo. Caray, pues yo voy a ustedes. Técnicamente, yo creo que ustedes tienen la voz, son abogados. Yo voy a hablar un poco de lo que es la práctica. Vamos a pensar, ¿no? En la cuestión financiera, que no es precisamente mi práctica, pero vamos a pensar la cuestión financiera. Es un juicio que ha permitido que muchos empresarios, malos empresarios que no les gusta pagar impuestos, pues han buscado la manera de estar en ese juicio y encontrar todas las posibilidades para utilizarlo y que pasen los años y no paguen los impuestos que corresponden. Sí, yo creo que esta modificación o esta reforma a la ley de amparo definitivamente sí beneficia al erario, porque seguramente va a haber un tope en el cual ya los empresarios que no les gusta pagar los impuestos correspondientes, pues tengan que pagar, punto. Sí, es el caso de alguna televisora aquí en el país, una empresa transnacional que debe algunos miles de millones de pesos, que van a verse forzados a pagar de fuertes en cuestión de impuestos. Pero, pero yo creo que hay ciertas situaciones que van a afectar a pequeños empresarios, a pequeñas empresas que difícilmente, aunque manejen cuentas o dineros muy limitados, hablamos de 30, 40 mil, 50 mil pesos, ya hay un pánico dentro de las instituciones financieras, hablemos de bancos, hablemos de casas de bolsa, fondos de inversión,
en los cuales ya no te permiten y no te recomiendan depositar cantidades mayores a 10,000, 15,000 pesos porque puede ser sujeto a una investigación, no sé si sea la UIF, pero puede ser sujeto a una investigación y si en determinado momento tú no puedes comprobar por X o por Y esa cantidad, estás en el riesgo de que te congelen las cuentas. Entonces, ahí habría que checar que, bueno, sí, va a ser muy bueno para deudores fiscales de alto nivel, pero muchos vamos a quedar en ese riesgo de que por no poder comprobar esos pequeños ingresos pudiera ser sujeto a cierta revisión. Ahora, algo que a mí sí me consta y yo lo viví en carne propia, es la cuestión de la obra pública. Sí, está bien, o sea, como izquierda, pues se debería pensar, ¿no? El interés social tiene que estar por encima de una minoría, pero claro está, aquí podemos utilizar esa frase de sabiduría popular donde decimos, pues hágase la voluntad tuya, Señor, en los bueyes de mi compadre. Si a mí no me afecta, pues bien, o sea, pues que se haga la obra. Realmente a mí la obra pública que se va a hacer no me afecta, pero cuando a ti te afecta de una manera muy directa y eres en cierta forma un grupo reducido hasta individualmente, sí, y estás en contra de ese beneficio social, yo creo que sí tendrían que entrar algunas recomendaciones, algún criterio por resolver si se les da el amparo, no se les da, si hay la suspensión o no hay la suspensión, y yo creo que podríamos, no sé si dentro de las cláusulas que existen dentro de esos artículos modificados, existe esa posibilidad, pero estoy seguro que no, y se lo volvemos a dejar otra vez al criterio de los jueces, que en este caso, bueno, se supone que la gente que se eligió es una gente competente, una gente capacitada, una gente con criterio, con moral, que su decisión va a resolver a favor de todos, no solamente de las clases mayoritarias, ¿no? Porque vamos a pensar, digo, aquí en la zona de nosotros se nos abrió una avenida, logramos que con el tesón y el esfuerzo de todos políticamente pudiéramos alcanzar que nos dieran una renovación de todo lo que fue el drenaje, la red de agua potable, pero nos quitaron zonas de estacionamiento que no afectaban. Fue un capricho de un gobierno, sí, que utilizó la relación con los jueces o magistrados que no se nos diera el amparo o que se resolviera a ese favor. Entonces, yo creo, yo creo que técnicamente está bien planteado, como ustedes lo acaban de decir, pero independientemente de que si yo soy de derecha o de izquierda o de centro, simple y sencillamente tiene que haber también eh, una posibilidad de que esas pequeñas mayorías que se sienten afectadas, ya no de manera indirecta, ¿no? Por ejemplo, en los ambientalistas se puede creer, pues es que en la zona boscosa de tal lugar a mí no me afecta, pero como soy ambientalista va a repercutir X, pero cuando una obra pública le pega directamente a mi, a mi habitabilidad en la zona, le pega a mi comercio, yo creo que debe de existir esa conciencia de aunque sea un interés social por lo que se va a hacer esa obra, también existen pequeños grupos que son minoría que tienen ruidos. Y esto es una decisión que se le va a dejar a una persona o a un colegiado para que ellos decidan si sí o si no. Y viéndolo totalmente como izquierda, pues vas a decir, claro, el interés social está sobre encima de esos grupos y yo creo que tampoco tendría que ser por ahí. Cierto. Sí, de hecho, la reforma no implica y no dice que no te den o te den de alguna manera, sino que el juez de distrito tenga que ponderar si efectivamente, para caso de la suspensión, sin prejuzgar sobre el resultado final, sea en verdad un beneficio social, una cuestión de interés social y de orden público, y tendrá que equivaler qué es más importante en ese caso, ¿no? Tendrá mucho que ver las circunstancias especiales del caso, ¿no? Sin embargo, siempre digo, pensando la cuestión sociológica, filosófica, ¿no? Pues no podemos anteponer los intereses individuales porque entonces, imagínate, pues no acabas haciendo nada, ¿no? Siempre va a haber un individuo que se va a sentir afectado, ¿no? Y va a creer que pues, la afectación que tiene
es mucho mayor que la que pudiera tener la sociedad, ¿no? Entonces, entras ahí, claro, en una estira y afloja, y como en todo, ¿no? Nunca va a haber 100% beneficiados ni 100% conformes, ¿no? Esta es una situación real. Lo que voy es que esta reforma nada más nos está regresando unos cuantas décadas, ¿no? En realidad, eso fue muchos años se hacía la obra y no había manera de detenerlas. Ahora se pone esa ponderación, ¿no? Donde, oye, después hiciste exactamente lo contrario, ¿no? Te fuiste a entregar todas las suspensiones, nada más con el puro hecho de decir, afecta la ecología o afecta algo. Ah, no, mira, como afecta la ecología, ah, no, entonces sí, párela, ¿no? Entonces ahí era como beneficiar al grupo pequeño, pero en base a un orden colectivo, a un interés social, ¿no? También, ¿no? Y no tomaban en cuenta que era más importante si comunicar esa región, hacerla progresar o salvar algunas cuestiones que decían los ambientalistas, ¿no? O los que se decían ambientalistas. La cuestión es que la ley siempre se ha usado dependiendo de los intereses que hayan atrás, ¿no? Entonces, sí, hay que ver cómo resulta esto, hay que ver qué tantas afectaciones hay, pero creo que sí, en nuestro pensamiento, pues deberá, y en el pensamiento lógico, tenemos que pensar que el interés público, el interés social, siempre va a estar sobre un interés individual, ¿no? Porque así es como opera la sociedad, ¿no? Así es como estamos constituidos y por eso somos una sociedad y por eso somos un país. Pero bueno, cada quien tiene su opinión. Qué bueno que diferamos, ¿no? Y que lo podamos comentar y lo podamos expresar. Y yo aquí ya cierro porque ya se nos fue el tiempo. Y nos vemos a la siguiente para tocar otro muy interesante. Susi, cerramos. No, pues gracias a todos por escucharnos esta noche y pues nada más aclarando que en este juicio, en estas reformas a la simplemente se redefine el juicio de amparo, su alcance, más que nada en lo fiscal y en lo que es el lavado de dinero. Entonces, no tengan temor de nada, el juicio de amparo siempre va a proteger los derechos fundamentales de los individuos, sobre todo. Y también, bueno, en casos del interés colectivo, pues habrá que sopesar, el juez tendrá que hacer su trabajo, como bien lo dices. Perfecto. Arturo, cerramos. Bueno, yo creo que siempre son importantes los puntos de equilibrio, los puntos de acuerdo, y creo que haciendo mesas de trabajo, con los que supuestamente se sienten afectados o se sienten afectados, yo creo que se pueden llegar a buenos acuerdos. Sí, gracias. Previo a la ejecución de las obras, ¿verdad? Exactamente. Muy bien. Perfecto, compañeros. Bueno, pues nos despedimos y cerramos este programa. Hasta la siguiente semana. Saludos.